Bienvenidos a Meta de Éxito, el podcast donde Luis Louvier te impulsa a crecer, avanzar y alcanzar tu mejor versión. ¡Comencemos! Bienvenidos a Meta de Éxito, el podcast donde compartimos historias reales de emprendedores que se atrevieron a cambiar su vida a través de los negocios. Hoy tengo conmigo a Alexander, un emprendedor que decidió iniciar en el negocio del bus truck hace 6 meses aproximadamente. Vamos a conocer cómo fueron sus primeros pasos, qué retos enfrentó, qué aprendizajes ha tenido en este corto pero intenso recorrido. Alexander, hermano, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Todo bien, Lobo. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y nada, aquí estamos para compartir tu historia con todas las personas que nos van a estar viendo por YouTube y a su vez escuchando por todas las plataformas de podcast, como son las principales Apple Podcasts, Spotify, entre otras. El mecanismo del podcast, Alexander, te vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo ha sido tu desempeño en el negocio? Vamos a comenzar. Bien. Alexander, cuéntanos un poco sobre Alexander. ¿Qué hacías antes de entrar en el mundo del bus truck? Yo soy de Santo Domingo. Yo de profesión soy arquitecto. Okay. Solamente tengo aproximadamente 2 años y medio aquí en Estados Unidos. No tengo mucho. Okay. Lo cual me costó bastante adaptarme porque vengo de una vida en Santo Domingo donde trabajaba en mi área. Todo se me hace cómodo cuando ya tú sabes lo que estás haciendo. Claro. Aquí no vine con mi familia, sino que vine solo con mi hermano y me tocó llegar a Nueva York. Una ciudad bastante compleja para lo que cambia totalmente. Sí, totalmente. La única ventaja que se podría decir de New York es el idioma, porque vine sin inglés, algo que Okay. Nunca me imaginé vivir en Estados Unidos y por eso uno en su país no le toma tanta importancia al inglés. Claro, estabas como quien dice cómodo en la zona de confort. Ya lo sabe, New York es totalmente... El que no quiere aprender de New York no tiene ningún problema, que no quiere aprender inglés. Ahí hay gente viviendo 30 años, 20 años y no saben nada de inglés y sienten que no lo necesitan. Esa es la realidad. Mucho pasa también en otras ciudades, como lo es Miami, como lo es Los Ángeles. Exactamente. Ya está de uno saber que sí va a ser necesario. Lo que pasa es que si uno se atreve a salir de la zona de confort, no se da cuenta. En el caso mío, tuve que salir de New York por temas personales. No fue una decisión que quise tomar al principio, pero luego de mudarme a Pensilvania, me di cuenta que estaba totalmente en cero, porque aquí incluso me ofrecieron trabajo en mi área, pero tenía que tener inglés. Tuve que caer en lo que la mayoría de personas de nuestros países trabajan al llegar, que son las aplicaciones. Hacer de todo lo que tocara en el momento. Exactamente, lo que tocara en el momento. Y gracias, por lo menos gracias a esas aplicaciones, pude mantener una estabilidad económica mientras iba desarrollando otras cosas. Claro, entiendo. ¿Qué hacías en República Dominicana? ¿Cuál era tu función como arquitecto? ¿Qué hacías específicamente? Bueno, yo casi todo el tiempo fui independiente. Okay. Solamente tuve un empleo formal que fue para el gobierno. Duré un tiempo trabajando para el gobierno, pero fue algo prácticamente de temporada, solo para unos trabajos específicos. Todo desde que me gradué, 2016, hasta el 2022, que decidí venir a Estados Unidos. Okay. Todo fue independiente. Yo tenía mi pequeña empresa, me contrataban como arquitecto, yo hacía la función tanto de arquitecto como la función de constructor. Porque en mi país el arquitecto construye. Aquí se lo separan un poco. Aquí es un poco separado. Aquí el arquitecto tiene una función y el ingeniero tiene la otra. En Santo Domingo, el arquitecto está facultado para llevar la construcción aparte de los planos. O sea, el arquitecto puede hacer las funciones de un ingeniero civil. Sí, hasta cierto punto. O sea, casas, unifamiliares, multifamiliares, hasta 4 niveles. Apoyándose, claro, en las firmas y las asesorías de los ingenieros que van a intervenir en la construcción. Pero él puede ser el líder de la construcción. Ok, wow, qué interesante. ¿Qué fue lo que te motivó a emigrar a Estados Unidos? Más oportunidad de crecimiento. No es un secreto que como está la situación, incluso aquí está un poquito difícil, en nuestros países latinos cada vez aprieta más la situación. Y
yo, como te comenté desde el principio, siempre he tratado de ser independiente, de manejar mi propio tiempo, de manejar un presupuesto, lograr ciertas metas financieras en mi país, pero sentí que tenía un techo. Claro. Un techo que iba a ser difícil seguir avanzando con la situación económica que se está viviendo en República Dominicana. No es que no iba a poder seguir avanzando, pero yo vine a este país en busca de más oportunidades y gracias a Dios siento que lo estoy logrando. No me arrepiento de haber venido. Eso es excelente y me alegra mucho escuchar eso. ¿Qué fue lo que te motivó, Alexander? ¿Que estuviste en Nueva York? ¿Te tocó mudarte a Pensilvania por motivos personales? ¿Te tocó hacer varias funciones como fue manejar aplicaciones de delivery? ¿Qué fue lo que te motivó a lanzarte en el negocio del bus truck en particular y no a otro tipo de negocio? Bueno, te cuento que yo duré aproximadamente 6 meses, te puedo decir aproximadamente, solo viendo videos y buscando información. Te confieso que no fue a ti la primera persona que te vi promocionando el negocio, sino a alguien que ya todos sabemos de la Cargo Van, Claro. que no lo promociona muy bien, digamos, pero al principio uno piensa que sí, que es la persona que va a ayudar a uno. Gracias a Dios, yo no soy una persona que tomo decisiones a la ligera, sino que yo sigo investigando. Luego de ver todo lo correspondiente a la Cargo Van, me topo, gracias a Dios, con el canal tuyo. Empiezo a ver las diferentes opciones que tengo. Como siempre te he dicho, para mí la independencia es muy importante, porque ahora mismo yo estoy sacrificando mucho tiempo de calidad con mi familia, porque estoy lejos de mi familia. Entonces yo me puse a pensar si el negocio de la Cargo Van puede ser atractivo, puede ser incluso más fácil desde cierto punto que el del bus truck, debido a las limitaciones del DOT, las inspecciones, manejar un vehículo de ese tamaño. Pero la oportunidad de crecimiento que brinda el bus truck es incluso hasta mejor que muchos otros negocios como los camiones grandes, los CDL. Y dentro de las investigaciones, yo he visto prácticamente todos los videos de tu canal, todo, incluyendo los de tu. Muchas gracias. Entonces, dentro de todo eso, fui haciendo mis comparaciones sin imaginarme ni siquiera cuándo yo iba a poder entrar en el negocio, porque yo seguía trabajando en mis aplicaciones y viendo las informaciones. Y me di cuenta que para mi objetivo principal, que es el crecimiento y no el ser el conductor toda la vida, el bus truck era el que mejor me iba a ayudar. Claro, ok. Cuando empezaste, llegaste a mi canal, tomaste la preparación, tomaste la mentoría, iniciaste este mundo interesante de la transportación. Pero como todo, siempre cuando vamos a iniciar un negocio tenemos esa esperanza, tenemos esa decisión firme, pero también surgen temores. Cuando comenzaste hace 6 meses, ¿cuál fue tu mayor miedo o incertidumbre de iniciar en el negocio? Fueron muchos, en realidad, demasiados. Porque te digo que la decisión, yo tengo algo, que es que yo en Santo Domingo tengo también un negocio, pero llegué a tener, aparte del negocio que tengo, llegué a tener varios negocios que no funcionaron, y eso no me avergüenza decirlo. Y ya ese empuje lo tenía, o sea, ya yo lo tengo. Ya yo no le hago tanto caso a los temores porque yo sé que va a ser difícil. O sea, de entrada es normal. Uno nunca se imagina qué tan difícil será y realmente fue más difícil de lo que me imaginé, pero vale la pena. Uno de los temores, por ejemplo, es el económico. Yo dejé en Santo Domingo bienes, por así decirlo, propiedades, y soportaba esas propiedades con deudas. Entonces, asumir más compromiso aquí, una persona, por ejemplo, yo no me fue mal en las aplicaciones, podía ver por encima de $1,000 semanales, pero fíjate que en una aplicación tú ves un buen dinero, pero tienes un seguro de $100, tienes un gasto, ya te digo, un celular, y una casa, en el caso mío que no tengo mi familia conmigo. Claro. Gastos son muy mínimos y entonces de repente hacer un compromiso sabiendo la situación en la que yo estaba, porque el que ve tu video se puede dar cuenta
de que hay factores que no te favorecen para este tipo de negocio y cualquiera puede pensar que no puede hacerlo. En el caso mío, yo entré mal crédito. Apenas un año de crédito, la tarjeta más grande mía era de $400 y cero experiencia, no había cogido nada. Aparte de esa tarjeta no tenía nada. Tenía un accidente de mi licencia y poco presupuesto inicial. Imagínate tú si no se va a tener temor al entrar en un negocio como este con esas condiciones. Pero sin embargo, yo sé que no es tan fácil, pero yo, gracias a Dios, confié en ti, en los videos, encontré ayuda en las personas que me recomendaste. El camión, te digo la realidad, tú vas a los bancos, el que me dijo que me respondía más pronto me dio 8 semanas. Y yo ya con el proceso iniciado. Gracias a Dios, en el dealer que tú me recomendaste, me ayudaron con el camión. Lógicamente, no es de la misma manera que el que tiene su crédito full, pero incluso esa presión te motiva a trabajar más. Y al final, el camión en 2 años era mío. Un banco te lo financia 7 años. Y tú vas suave, pero son 7 años pagando. Entonces yo fui funcionario. Sacaste el camión donde tu paisano en Nueva Jersey. Perfecto, con Matt. MJ Trucks en Nueva Jersey. Exactamente, en New Jersey. Una persona muy querida, muy amable, me ayudó mucho, me dijo la realidad desde el principio, me dijo, con tu crédito, si tú quieres lo intentamos con los bancos, pero será muy difícil conseguir un préstamo a largo plazo así como lo que dan los bancos. Claro. Me puso el préstamo a corto plazo, pero en la tasa de interés no es algo exagerado. O sea, yo lo que estoy pagando es mucho capital de mi camión. Los pagos son altos, pero son avance al capital de mi camión. En 2 años mi camión es mío. El seguro, que era el temor más grande, porque me sucedió algo, que es bueno hacerte la anécdota. Cuando yo hice la asesoría contigo, yo recuerdo que luego que él me dio el presupuesto del camión, que yo me lo encontré súper alto, yo estoy entrando en algo desconocido y cuando te dicen un pago semanal, que es el principal alcance para mí es que el pago sea semanal. Yo digo, bueno, semanal es difícil porque tengo que trabajar prácticamente toda la semana. Y yo te escribí para preguntarte sobre eso mismo y ver las opciones del seguro, porque es una fórmula que tiene que combinar un seguro y un pago del camión para saber cuál es tu costo por milla y tu presupuesto. Y tú no me respondiste, no me respondiste porque era un viernes y yo ya estaba nervioso. Te digo que yo me puse a cotizar seguro por mi cuenta, porque también cometí un error, el que tú no lo dijiste luego, que fue que le escribí a Andrés. Intenté llamarlo, no me contestó. Le escribí, saludos, buenas tardes. Tampoco me contestó. Y ya yo desesperado me puse a cotizar por otros lados. O sea, yo no fue por físico ni llamada, sino que entré a varias páginas, puse mi información, los seguros por las nubes, ya yo estaba, ya tú sabes, pensando que no se iba a poder entrar al negocio, porque realmente $3,000 mensual, $2,500 mensual es algo que si se lo sumamos a un camión de casi $2,000 mensual, es casi imposible trabajar totalmente. Yo me recuerdo tu angustia e incluso yo te mandé un mensaje, Alexander, tienes que tener un poco de paciencia y escribirle al señor Andrés de parte del Lobo en la Carretera. Eso fue lo que me faltó. Desde que le puse que voy de parte del Lobo en la Carretera, es como magia, me llamó de una vez y coordinamos todo. Se le hizo un poco difícil por mi situación de crédito e historial de manejo, pero gracias a Dios me consiguió una súper oferta en el seguro. Y si tú supieras que es lo mejor, porque un seguro barato y un pago de camión alto es dinero para mí, porque el camión al final es para mí. El dinero del seguro se pierde prácticamente. Si el seguro está alto, ya ese dinero tú no lo recuperas. El dinero que yo estoy dando al camión es 100% mío, porque cuando el camión sea mío, ya ese dinero se queda conmigo. Claro. Entonces, esos eran de mis principales temores. Realmente no tenía tanto temor de salir de la carretera. Bueno, el más importante, creo yo, era que yo nunca había manejado un camión de ese tamaño. Okay. Y ahí siempre va a haber miedo, como son las leyes aquí en la carretera, si un policía te va a detener, si tú pisas una raya, si
Uno piensa, desde afuera uno piensa que los carros persiguen a los camiones, pero tú te das cuenta cuando estás encima del camión que todo el mundo evita acercársele al camión. Es correcto. Sí. Y sientes que llevas el poder, sientes que llevas el poder absoluto. Totalmente diferente a cómo se ve desde afuera. Cuando tú estás en el camión te das cuenta que la carretera es tuya. Todo el mundo te da paso, todo el mundo si tú pisas la raya, que a veces sucede, el que va al lado tuyo lo que hace es que se aleja un poco. Claro. Y con esos temores pasaron rápidamente. Interesante, Alexander, por todo este challenge, porque parte de este podcast es para ello, para mostrarle a las personas, a los futuros emprendedores y a aquellas personas que no han tenido éxito en el negocio, que todo no es color de rosa, que simplemente hay que hacer las cosas correctamente. Tú nos estás dando hoy algunas lecciones de aprendizaje que hay que seguir en este negocio, porque tu empeño, tu tesón, tu perseverancia, a pesar de los errores que has cometido, te han llevado a tener una muy buena posición con respecto al Boss Truck. Y eso es admirable, por lo que te felicito. Después que pasaste todas estas adversidades, conseguiste el camión, conseguiste la póliza comercial a un buen precio, te mudaste de Nueva York a Nueva Jersey, a Pensilvania, perdón. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo encontraste tus primeros contratos o cargas? Bueno, de entrada, como mi inglés yo no me considero todavía, ya gracias a Dios ha mejorado, pero en ese momento no me consideraba capaz de establecer una conversación, ya sea con un dispatcher o un broker. Tú me recomendaste el dispatcher que viene de parte tuya. Y con él casi me sucede lo mismo que con Andrés. Porque son personas que uno en el momento no entiende la ocupación y la carga que tienen. Y uno quisiera que tú lo llames y ellos te respondan al instante. Entonces esa angustia vuelve y se apodera de mí. Ay, Dios mío. Y la falta de comunicación, gracias a Dios pudimos fluir, pudimos ponernos de acuerdo. Yo le pedí algo a él, recuerdo en la primera llamada, que es casi imposible por la zona donde yo vivo. El temor que realmente es más un mito que un temor verdadero, es la ciudad de New York City. Yo le dije a él que tratara de evitar mandarme a New York City porque esos camiones son muy grandes y eso. Yo viví en New York City, yo viví en Manhattan y yo sé lo que es New York City y me imaginé que en el camión iba a ser imposible yo caminar por las ciudades de Nueva York. Sin embargo, esas son las primeras ciudades que me aparecen cerca para visitar. New Jersey, New York City, hay que ir prácticamente obligado si yo vivo en el sur de Pensilvania. O por lo menos tengo que cruzar por ellas. Cuando no es que voy a ellas, tengo que cruzar. Entonces, luego me di cuenta que no, nada del otro mundo. Sí, el tráfico es insoportable, eso todo el mundo lo sabe, eso no hay que estar en un camión para saberlo. Pero luego de eso, el camión cabe prácticamente por todas partes. No es un semi-truck, es un bus truck y dobla perfectamente en cualquier esquina de Manhattan. Y al contrario, ahí muestras el poder porque mucha gente no se te acerca tampoco a New York City, entonces llevas tu espacio, ¿no? Exactamente. Bueno, ya sabes que cuando vayas a New York siempre llévate el camión y vas a estar feliz. ¿Sabes qué? Hay una anécdota con Nueva York que muchas veces cuando yo iba a entregar cargas, la primera vez, yo dije, ¿qué? Quiero ir un rato a Manhattan, quiero ir al Times Square a dar una vuelta. Entonces el tema es con dónde pagará el vehículo comercial. Al contrario, resulta que hay más oportunidades de pararse porque hay sitios designados exclusivamente comerciales y siempre están libres. Así mismo, muchas zonas de parqueo son solo para vehículos comerciales. Sí, al contrario, es muy precisamente pensando en nosotros los que andamos en trabajo. Gracias a Dios. En estos meses, Alexander, ¿cuál ha sido el mayor reto en la operación diaria del Boss Truck? Sabemos que no tenías experiencia conduciendo un Boss Truck, sabías que no tenías experiencia en el área de la transportación, vienes de ser arquitecto. ¿Cuál ha sido ese mayor reto, o principalmente en tus inicios, cuál fue tu mayor reto haciendo el negocio del Boss Truck? Bueno, realmente al principio, desde que inicié, el desconocimiento de las rutas, no saber dónde vas a amanecer. A diferencia de los que trabajan en Cargo Van, nosotros tenemos el libro electrónico, que es como un reloj de tiempo. O sea,
Hay veces que yo estoy terminando una carga y lo que tengo es media hora para conseguir dónde voy a dormir, porque tengo un reloj que tengo que reiniciarlo y ni siquiera es porque el tiempo se acabe, sino porque mañana tengo que entregar a las 8 de la mañana y si no apago el reloj, las 10 horas de descanso me caen por encima de las 8 de la mañana. Entonces, Exacto. esa coordinación de encontrar dónde amanecer de forma segura, porque uno siempre va a tener un temor porque no conoce las carreteras, no sabe cuál ciudad es segura, cuál no es segura, porque el Bostró tiene una ventaja que a veces hasta en una orillita en la calle podemos estacionarlo y la policía no nos molesta, pero lo importante es uno sentirse seguro. Entonces, el aprender a dormir en la cabina del Bostró realmente fue la dificultad más grande para mí. Eché eso y conseguir las duchas. Al principio yo no sabía, no tenía la técnica de los planes fitness, o sea, no. Yo no te expliqué, míralo así, va a venir. Tú me lo explicaste. Lo que te digo es que yo no coordinaba en qué momento, porque ando en un camión y ando con carga y como que estaba bloqueado. Yo buscaba en el GPS, en el Garmin, buscaba estaciones de descanso y por el GPS del Garmin tú nunca vas a encontrar un plan de fitness. Correcto. Entonces empecé pagando duchas, $18. Me di cuenta que así yo no iba a llegar a ningún lado. Claro. Y empecé ya a planificar mis rutas. Sí, siempre, por ejemplo, en lo que el dispatcher está buscando carga, yo estoy camino a un gimnasio. Cuando el dispatcher ya tiene la carga, hace rato ya yo me duché y ya estoy descansando. Fresquecito. Si el dispatcher me tiene la carga, que a veces la tiene un día antes, entonces ya yo tengo cómo planificar mi ruta y en el camino sé dónde me voy a parar a comer. Sé siempre, por ejemplo, buscaba un sitio de comida cerca de un gimnasio, hacía mi media hora de comida, 1 hora de gimnasio y seguía mi ruta y ya busqué la forma de que el tiempo de la ducha no me afectara para nada en el trabajo. Qué bueno. Porque ese era el reto porque yo llegaba a la zona de descanso, apagaba el reloj, apagaba el camión y decía, ¿y ahora cómo salgo a un plan de fitness? Si está a media hora de aquí, a 20 minutos. No siempre la Pilot te va a quedar cerca del plan de fitness. Casi nunca, porque las Pilot están en zonas bien alejadas. Entonces, eso es lo que yo no había coordinado. Pero yo tenía ya la membresía de Planet Fitness y todo, pero duré casi un mes sin usarla por no tener esa coordinación. Y hoy en día ya le diste la vuelta. No, ya yo, al contrario, yo he bajado mucho de peso incluso porque yo no soy de los que va solamente a ducharse a un gimnasio. Yo por lo menos media hora de ejercicio hago. Y es importante porque estás cuando yo estoy en casa es casi imposible que yo vaya al gimnasio. Y tengo un gimnasio a 1 cuadra de mi casa. Pero en el Bostró la motivación es mayor porque tú te quieres bañar, tú te quieres sentir que moviste las piernas, que moviste el cuerpo y la motivación es levantarse y arrancar para el gimnasio. Excelente, y esa es la idea y lo estás haciendo de una manera correcta porque créeme que la carretera tiene muchas bondades, tiene muchas cosas buenas, pero también pasa facturas si tú no te cuidas. Y principalmente es eso con el tema del hacer ejercicio, la circulación. ¿Hubo en algún momento, Alexander, algún pensamiento de rendirte? Claro. ¿Qué te hizo seguir adelante? Bueno, mi meta, mi familia, yo estoy claro de que ya yo hice un sacrificio bastante grande. Yo tuve que hacer compromisos financieros que te voy a poner un ejemplo. Y aquí todo el mundo lo sabe. En nuestros países quizás es diferente. Pero aquí tú sacas un carro hoy y lo quieres devolver mañana y tienes el crédito jodido, perdiste tu down payment. Exactamente. Con suerte te aceptan la devolución, más nada. Exacto. Y si tú ese down payment lo debes o tienes compromiso que pagar, no cuentes con eso. Esas son de las cosas que tú dices, ya yo empecé, ya tengo que darle adelante. Tengo planes de crecimiento que tú te pones a pensar y dices, ya yo encaminé mi ruta, ya yo tengo mi propósito en base a este negocio. Verte sale mucho más costoso porque ¿qué voy a hacer? ¿Emplearme a volver a recibir un ingreso de menos de 500, 600 dólares semanales? ¿O salir adelante y tratar de alcanzar la meta que ya me propuse? Entonces, yo viví momentos difíciles en carretera que resolví, gracias a Dios. Tuve que volverme experto hasta en las piezas del camión. Cometí errores incluso con el camión
por más en buen estado que esté, siempre va a tener que una manguera suelta, siempre, y más que el caso mío fue un camión 2017, que tampoco fue que compré un camión 2025, 24. Entonces, cuando eso te sucede en carretera y con una carga, tú tienes que saber que se va a poner difícil la cosa. ¿Cómo solucionar? Sí, claro. Por desconocimiento, la primera opción que yo tengo es buscar la misma marca del el dealer. Pero el dealer tiene un problema, que es bueno que quien no lo sabe o quien no maneja eso se prepare, que es que el dealer, la labor es muy cara. Las piezas siempre van a convenir comprarle en el dealer porque son más duraderas, son las originales, pero la labor, hay cosas que la puede incluso hacer uno mismo. Yo mandé a ponerle un retrovisor de los que van adelante en el capó. Okay. A Freeliner de aquí. Sí, y yo cometí el error de solo preguntar cuánto cuesta la pieza, $100. Ah, perfecto, móntasela. Yo estaba cambiando el aceite. Luego me cobraron 250 por poner una pieza que con una llave yo mismo la aprieto. Bendito sea el creador. Ya tú te imaginas cuando yo vi esa factura. Entonces ahí yo entendí que si uno tiene, casi siempre cerca de uno hay talleres que quizás no son tan reconocidos como las marcas, pero con las piezas adecuadas y si no son cosas quizás muy importantes, uno puede resolverla mucho más económica. La misma Loft, por ejemplo, las estaciones Loft, tienen labor bien económica con respecto a las marcas. Y tienen una membresía de apoyo en carreteras también. Exacto. Es muy bueno. Esas son de las cosas que uno tiene que ir conociendo para que no le pasen, porque cualquiera se asusta y dice, bueno, pero si en mantenimiento y en piezas yo voy a gastar mensual X cantidad de dinero, el negocio no es rentable. Es correcto. Y eso es importante, Alexander, porque mira todo lo que nos estás contando, o sea, como ese ejemplo tonto del retrovisor. O sea, yo me imagino tu rayito en potencia. Acabo de comprar un retrovisor que me pude comprar 2 por en caso de emergencia, pero no, me compré uno más $250 de mano de obra. O sea, eso es una locura. Eso es totalmente una locura. Y eso pasa en todos los dealers originales de marca, ¿no? Sí, siempre la labor es más del doble de lo que cuesta la pieza. Y ya yo me he dado cuenta, porque incluso he hecho cotizaciones de otras cosas que tengo que irle resolviendo al camión y definitivamente en la misma estación Loft, yo recuerdo que fui por un sensor y yo le pregunté si solamente me podrían vender la pieza porque ya estaba en Tesa, estaba prácticamente quebrado el camino. Y le pregunté si me podían vender la pieza porque ya yo había hecho un trabajo con un taller local. Y la misma persona de la estación me dijo, si tú solamente quieres la pieza, te recomiendo que vayas al dealer, compre la pieza, porque aquí te estamos cobrando un fee por encima de lo que vale el delivery, que eran más de $50. Y el dealer me quedaba como a 15 minutos. Y gracias a Dios encontré a esa persona y me ahorré casi $100 solamente con ir yo mismo al dealer a buscar la pieza. Es que es así, es mucho mejor. Yo siempre compro todo originalmente en los dealers por eso mismo. Y siempre tengo de backup una pieza o algo, algún sensor, porque es importante. Exactamente. Hablando de la parte operativa, Alexander, ¿qué estrategia has usado para mantenerte competitivo diferente a otros dueños operadores? No es un secreto que en las redes sociales quizás vemos a dueños operadores, no, este negocio no sirve, está colapsado. ¿Qué ha hecho Alexander en estos 6 meses para mantenerse competitivo comparado con esos dueños operadores que viven, como yo les digo, en el eterno rincón del lamento? Lo primero es cambiar la mentalidad, porque uno puede entrar con una mentalidad de que el negocio te va a dejar unos beneficios que si tú lo calculas antes de entrar al negocio y luego entras y ves que esos beneficios no son lo que tú tenías calculado, muchas personas no te van a aguantar ni siquiera los primeros 6 meses. Porque entramos con una mentalidad de que las millas son a $3 por milla y de que tú siempre vas a estar cargado y no vas a correr millas vacías. Yo me topé con tener que moverme 100 millas vacías a buscar una carga. Claro, en residencia, 150 millas vacías, eso es mucho diésel a la hora de tú verlo en un bus truck. Entonces, la mentalidad tiene que estar
adecuada a que esos primeros 6 meses no son la realidad del negocio. O sea, Ok. tú puedes pensar que lo que te está quedando no es lo que tú pensabas, pero tienes que estar consciente que esa no es la realidad del negocio. Tú tienes 6 meses, tú acabas de poner un negocio. Hay negocios formales que no son nada que ver con transporte, por ponerte un ejemplo, que a los 5, 4 años que tú empiezas a ver rentabilidad, que tú tienes que aguantar desde que haces la inversión. En este caso, dichosos somos nosotros que empezamos a ver rentabilidad las primeras semanas, por así decirlo, aunque no sea la rentabilidad esperada. Entonces, la paciencia, hay veces que tú estás en una zona que sabes que es mala, el dispatcher te dice, estamos en una zona mala, te enseña cargas, mira, estas son las que están en el logo. O sea, prácticamente con transparencia, mira, esto es lo que tenemos, no creas que yo te tengo aquí parado porque no te quiero mover. Claro, hay problema. Al otro día salimos con una carga o buena o regular que nos mueve a un mejor sitio. Y esa ha sido la clave, tener paciencia y dejar que el que sabe de esto haga su trabajo, porque en el caso de que tú tienes un dispatcher personalizado, él sabe más que yo de las cargas, él me está dando las recomendaciones, yo decido, hay veces que yo decido hacia dónde quiero ir, porque él me dice, tenemos una para Tesa, pero tenemos una local que está pagando tanto. Muchas veces me dieron la opción de si cogía una carga larga o una carga corta. Y sobre todo es eso, tener la paciencia y tener la mentalidad positiva de que si las cosas están yendo, vamos a decir, más o menos, van a mejorar desde que tú tengas tu reputación, desde que tú tengas tus 6 meses, desde que tú puedas buscar tu carga por ti mismo. Gracias a Dios no me pasó que duré mucho tiempo sin carga, creo que nunca pasé de un día sin carga, y una carga compensa a la otra, porque entonces viene un fin de semana que te dan una carga de $2,000 y quizás la semana tú pensabas que iba a terminar pequeña y terminó bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no duras mucho tiempo sin carga? Tú lo acabas de decir al principio. Lo primero es cambiar la mentalidad. Y eso es algo que yo trato de inculcarle a todos mis seguidores en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, que es donde está el grueso de mis seguidores, también en TikTok. Todo es una mentalidad, todo es un positivismo. Todos esos errores que tú pasaste, Sander, yo también los he pasado, cada uno con su magnitud distinta, pero todos hemos cometido errores fuertes. Otras personas son de una mentalidad que se rinden en el primer combate. Tú no lo has hecho, tú seguiste adelante. Tú mismo lo explicaste con todo lo que fue la conexión del inicio, entender cómo son las cosas, y nos está dando una gran lección, porque eso define que simplemente este negocio lo mueve esto, el positivismo, la mentalidad, la disciplina, el tesón. Mira la zona de donde tú vienes de ser un señor arquitecto. No es que no seas hoy en día un gran profesional, eres un señor dueño operador, eres dueño de tu empresa. Apenas tienes 2 años en Estados Unidos y ya eres dueño de tu empresa aquí. Y eso no lo hace cualquiera. En el tiempo que tú tienes, no lo hace cualquiera. Y eso es algo admirable. Y parte de este podcast es darle ese mensaje a todos los emprendedores, no solamente en el negocio del transporte, sino en cualquier otra unidad de negocio, de que todo sí se puede, pero tiene que llevar un sacrificio. Todo no es soplar y hacer botellas. Todo no es, bueno, yo voy a entrar aquí, fallé, me retiro. No, hay que seguir. Y eso es parte de lo que nos estás explicando. Alexander, ¿cómo has logrado organizar tu tiempo entre el trabajo, tu vida personal y el negocio? Entiendo que tienes a tu familia en República Dominicana. Estás aquí en Estados Unidos. ¿Cómo has sabido administrar ese tiempo? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Cómo te dedicas a tu vida personal? Bueno, este negocio del Bostro, quizás contrario a lo que muchos piensan, y más yo que tengo mi familia lejos, pero este negocio del Bostro te da mucho tiempo para tú dedicarlo a tu vida personal. Quizás no te da el tiempo dentro de tu misma casa, pero sí te da mucho tiempo libre, porque tú no te pasas el día entero trabajando. De un día, hay veces que tú trabajas menos de 8 horas y ya trabajaste el día. Te pasas horas esperando que te asignen una carga o esperando que aparezca una carga si eres tú mismo que la estás buscando. Te pasas tiempo que te dicen la carga se entrega mañana a las 6 de la tarde porque ese es el appointment, y sin embargo tú llegaste al sitio a las 12 del día, o tú tienes horas de más para manejar.
y te puedes parar en cualquier sitio a resolver algo, puedes hacer videollamadas, en el caso mío, con mi familia. Tengo la ventaja de que, bueno, por una desventaja, quizás no es una zona muy buena, pero hay mucha carga que vienen hacia donde yo estoy. Quizás para salir no es lo mismo, pero yo puedo llegar a mi casa un fin de semana sin ningún problema. Nunca tuve problema en lo que estuve over the road. Estando en Texas, le decía al dispatcher, quiero ir para mi casa el viernes, y el jueves o el viernes ya estaba en Maryland, ya estaba en New Jersey, estaba en el mismo Pensilvania. O sea, es un negocio que si tú te planificas, si tú planificas tu ruta, puedes estar en tu casa cuando tú quieras. No es tan... El Costro tiene la ventaja de que hay muchas cargas locales y cargas pequeñas, que si yo, por ejemplo, quiero estar en Pensilvania un viernes, el lunes estoy en Maryland, yo lo que hago es que no me alejo. De Maryland cojo a New Jersey, puedo llegar hasta Connecticut, y de Connecticut estoy a menos de 5 horas de mi casa. Eso es lo bueno y lo interesante. Como decimos coloquialmente, ya le diste la vuelta al negocio. Exactamente. Yo entiendo que sí, cuando yo tengo que resolver cualquier situación personal, solamente planifico qué día quiero ir a la casa, por un fin de semana en mi casa y el lunes estoy disponible para trabajar. Excelente. A 6 meses de haber empezado, ¿cuáles son los resultados más importantes que has logrado, Alexander? Bueno, yo entiendo que el aprendizaje del negocio para mí es lo mejor. Esto es un negocio demasiado amplio, un negocio muy grande. Por más que uno vea los videos y uno crea que ya se lo sabe todo, uno se da cuenta que la experiencia es totalmente diferente. Yo tengo una mentalidad muy diferente, ya yo sé que puedo expandirme incluso mucho más de lo que yo pensaba antes de entrar en el negocio. Ya yo sé que hay muchas áreas en las que yo puedo incurrir, no solamente ser un chofer o ser un dueño de 2 o 3 camiones, que es quizás lo que la mayoría piensa. Bueno, yo puedo ser chofer y luego comprar 3 camiones. No, hay mucha oportunidad de ingresos que no están solamente ser dueño de camiones y que se van descubriendo en el camino, y tú mismo vas abriendo los ojos de dónde están esas oportunidades. Y cada vez me siento más satisfecho porque realmente fue mi intención desde el principio no ser chofer eternamente, sino tener el chance de desmontarme del camión y poder guiar las operaciones sin tener que ser yo quien, claro, el crecimiento Interesante. bastante. Y esa es la idea y ese es el propósito inicial de todos los emprendedores, crecer y crecer. Y estoy seguro que vas a llegar muy lejos, Alexander. Gracias. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando comenzar en el negocio del bus truck? Bueno, el consejo que le doy es que lo primero es que se documente bien con tus videos. Eso a mí me ayudó bastante y yo sé que le va a ayudar a él también. Ese es el primer consejo. Luego, analice los retos que tiene salir a la carretera o el road, como tú lo comentas, más de 21 días. Dependiendo quizás el área donde viva, pero tiene que tener la mentalidad de que va a estar en la carretera mucho tiempo, porque quizás si es una persona muy ocupada o que tiene muy poco tiempo, quizás le convenga otro tipo de negocio dentro de la misma área de la transportación. Puede incluso ser dispatcher y no tiene que salir ni siquiera de su casa. Quizás ver los retos del negocio y estar claro de ellos va a hacer que cuando tú tomes la decisión no te quieras echar para atrás. Es correcto. Lo principal que yo le recomendaría es decidirse. En el caso mío, yo tomé la decisión, pero siempre hay incluso personas y tú estás seguro, una inversión muy alta, tanto dinero, tú nunca has manejado un camión, y uno siempre entra como con esas dudas de que si sí o si no, y realmente es mejor entrar decidido, porque te puedo hacer un comentario personal de que en el caso mío, yo tuve la oportunidad de vender algo de lo que tengo, por ejemplo, en Santo Domingo, y dedicarle más recursos al negocio. Yo salí prácticamente sin $1 en los bolsillos para emergencia, que no se lo recomiendo a nadie. El que lo pueda hacer con su presupuesto debería, porque a mí me sucedieron situaciones en la carretera que tuve que hacer llamadas para resolver. Y
Y son de las cosas que yo cambiaría si volviera a entrar al negocio. O sea, yo sí puedo. Si tú le tienes fe al negocio y tú tienes un vehículo, por ejemplo, que no te está rentando nada, sal de ese vehículo, invierte del dinero y entra como se debe al negocio y todo va a salir mucho más cómodo. Yo hubiese estado más cómodo si quizás tengo un presupuesto ahí de backup, tengo el combustible disponible para la semana. Yo llegué a tener que esperar que me paguen para volver a echar diésel y seguir moviéndome. Entonces, eso no se lo recomiendo al que tenga la necesidad de hacerlo así, pues que lo haga, porque yo lo hice y se puede. Pero el que pueda dedicarle lo más que pueda al negocio, que no se va a arrepentir. Estás dando consejos sabios y consejos muy interesantes. Porque eso es una de las cosas que yo promulgo siempre. Tienes que tener un presupuesto. Yo también fui uno de los que, igual que tú, Alexander, tuve que esperar que me pagaran para poder continuar con otra carga. Y esa espera duré 5 días en una nevada por allá en Kansas City hasta pasando hambre. Pero son enseñanzas y son lecciones que nos vuelven más fuertes y nos vuelven a ese título de experimentados en este negocio, como lo eres tú. Y eso es algo muy importante. Alexander, llegamos a la pregunta, a la última pregunta, y es una de mis favoritas. Si tú pudieras volver al Alexander que estaba haciendo aplicaciones, el Alexander de hoy, el que ya está posicionado en el negocio del bus truck, que tiene un dominio fuerte, que no hablaba inglés, se preparó, hoy en día domina el negocio perfecto, tiene un excelente resultado. Si ese Alexander pudiera volver al Alexander de cuando estabas haciendo aplicaciones justo antes de arrancar, ¿qué consejo le darías al mismo Alexander? Bueno, enfocarme más en lo que antes de lo que te decía anteriormente. Yo lo que haría es enfocarme más y saber que esta decisión es la decisión correcta. Yo duré mucho tiempo, como te dije, dándole vueltas, pensándolo. Tuve la oportunidad de prepararme bien y no lo hice. Ya uno de los empujes que no te lo comenté a tomar la decisión es que de 3 aplicaciones que yo usaba, solo me quedó una. Entonces yo dije, y cuando esa decida hacer lo mismo, ¿qué va a pasar conmigo? Donde las aplicaciones tienen una ventaja, que tú no pagas impuestos en el momento, lo pagas al final, tú ves un dinero grosso, importante, semanal, que tú no lo vas a ver en un trabajo regular. No es lo mismo dejar los impuestos al final y al final tú te la buscas, pero semanalmente tú tienes por encima de $1,000 disponibles para gastar. Y cuando yo me di cuenta que tengo 3 aplicaciones, 2 de ellas, porque las aplicaciones tienen un truco que es que si tú las intentas trabajar juntas, siempre va a haber una que te va a ir marcando, estás llegando tarde, estás haciendo esto mal, un cliente se quejó, entonces te van sacando de su grupo. Entonces yo, si tuviera que volver desde mucho antes, me hubiese decidido a cuando yo estuve en mi mejor momento, por así decirlo, empezar la preparación con tiempo. No tener que hacerlo porque me veo medio desesperado, porque me veo en necesidad. Es bueno para los negocios prepararse con mucho tiempo. Por ejemplo, yo te pagué la asesoría, recuerdo, y hicimos la asesoría mucho antes. Fue en el 2024 y yo empecé el negocio en el 2025. Correcto. Claro, pero la realidad es que mientras más temprano se puede empezar a prepararse es mucho mejor, porque los resultados se ven en el camino. Es correcto y muchas gracias por ese consejo. Alexander, nuevamente gracias por compartir con tanta honestidad tu experiencia. Sé que lo que nos contaste hoy será inspiración para muchos que están buscando dar sus primeros pasos como emprendedores. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias a ti, Lobo, y espero que así sea. No, tenlo por seguro que sí. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda que cada historia trae un aprendizaje, sin importar la industria. Lo importante es tomar acción, aprender de los errores y nunca dejar de crecer. Esto fue Meta de Éxito, un espacio donde exploramos los caminos, retos y victorias de personas que decidieron apostar a sus sueños. Yo soy Luis Louvier, mejor conocido como El Lobo, y te invito a seguir conectado con nosotros en cada episodio, porque la meta no es solo tener éxito, sino mantenerse y compartirlo. Muchas gracias, Alexander. Gracias.